Hace unos años, en el 2023, Javier Milei asumió la presidencia de la Argentina. La realidad es que Javier Milei tenía unas ideas completamente nuevas para muchas personas, ideas que contrastaban con lo que otros políticos decían, ideas que se conocen como ideas libertarias, porque siguen este concepto del libertarismo del cual vamos a hablar en este video. Y es una ideología, así como el comunismo, así como el capitalismo, y libertarismo es una idea, y así como cualquier idea, tiene que basar sus principios en textos, en libros. Y es así como te voy a hablar en este video de El Manifiesto Libertario hacia una nueva libertad de Murray Rothbard, que es para los libertarios como Milei una especie de Biblia, una especie de Corán, un texto sagrado, sin dudas, donde basa no solo lo económico, sino también lo filosófico, porque sí, de hecho Milei muchas veces se ha declarado incluso anarcocapitalista en lo filosófico, justamente lo que era Murray Rothbard, el personaje del que vamos a hablar en este video. Todas las ideas de Milei, la reducción del Estado, el monopolio del Estado, el robo del Estado hacia las personas con los impuestos, la destrucción del Banco Central, la inflación, la privatización de las cosas, todo lo que dice Milei está en este libro. Todos estos conceptos y muchos más los voy a explorar para tratar de analizar todo lo que nos dice Rothbard en su ideología libertaria. Se llama libertarismo porque literalmente basa todos sus principios en la libertad, pero sobre todo en la libertad individual. Se centra bastante en el individuo, es decir, en ti, en mí como personas. Según esta ideología, el Estado es el máximo enemigo de esta libertad, porque el Estado, aunque nosotros no queramos aceptarlo o no nos hayamos dado cuenta, como nos dice Rothbard, trata siempre de controlar toda esta libertad que se nos fue arrebatada incluso antes de haber nacido. ¿Cómo así? Califica bastante justamente al Estado como agresor, Rothbard. De hecho, se repite bastante esta línea de el Estado es agresor, la agresión del Estado o el monopolio del Estado. ¿En qué sentido monopolio? Por ejemplo, el monopolio de las armas, nos dice Rothbard. El monopolio de la protección. El Estado es la única entidad que puede protegerte ante alguna amenaza, pero curiosamente el Estado también es la única entidad que puede causarte un daño y tú no puedas defenderte. Asimismo, el Estado es el único que puede abusar a las personas no solamente en el sentido físico, por medio de las armas, sino también en el sentido económico, justamente, porque según Rothbard, el Estado es el único capaz de robarte de dos formas: cobrándote impuestos, que es la que hemos escuchado clásicamente, porque sí, según Rothbard es amoral, es antiético que le robes a una persona, y naturalmente es el dinero que ha trabajado y con los impuestos le estás imponiendo justamente por medio de la fuerza que te entregue ese dinero, pero también por medio de la inflación. Según Rothbard, otra forma de robar del Estado es con la inflación. Según esta idea, la inflación no es otra forma de quitarnos valor en nuestro dinero, y el único entidad que es capaz de causar la inflación a propósito es el Estado. Y los que se benefician de la inflación son justamente las personas que están involucradas en este ente parasitario, como lo describe Rothbard y también Milei, que es el Estado. Uno lee estas ideas y lo mínimo que puede pensar es que son muy radicales, que Murray Rothbard es una especie de rebelde, una especie de antisistema, y en parte lo es, porque son ideas que contrastan con todo lo que se ha venido hablando de la economía. Son ideas que van contra los estados, y si los estados están en todo el mundo, pues en parte sí sería un antisistema, o por lo menos son ideas que van en contra de lo popular. Si no, mira toda la historia de la humanidad, todas las guerras que han habido, todos los estados que han existido, y te vas a dar cuenta que tienen parte razón. Siempre se han aplicado estas tendencias del Estado, estas artimañas de las cuales ahora vamos a hablar, para tratar de manipular a la población y beneficiar a unos pocos. Rothbard nos comenta que el Estado divide a las personas en dos grupos: en contribuyentes de impuestos, como somos todos nosotros, y en consumidores de impuestos,
Es decir, los políticos, los funcionarios públicos. Según Rothbard, los que consumen los impuestos le roban a los que contribuyen los impuestos por medio de estos mismos justamente. Pero algo interesante es que según él, el crecimiento de ambos es siempre inversamente proporcional cuando hablamos de riqueza. Es decir, si es que nosotros nos volvemos más ricos, significa que los que consumen los impuestos, es decir, el Estado, se está volviendo más pobre. Es lo que se debería buscar en cualquier nación, en cualquier país, y es lo que está haciendo Milei justamente, reduciendo los ministerios, reduciendo el Estado. Por el tema de la corrupción, más que nada, el Estado es una máquina de robar dinero, y según Rothbard es inherente al ser humano, es decir, es algo natural que las personas traten de robar el dinero del Estado cuando es tan accesible, y es una fantasía el hecho de pensar que esto no va a suceder, porque no existen seres divinos ni sabios que vayan a dirigir un estado, sino que está conformado por personas con sus propios defectos, sus propias ambiciones. Entonces, mientras se fortalece a un grupo, se debilita al otro. ¿Y por qué hemos aceptado al Estado dentro de nuestras vidas? Bueno, en un primer momento porque hemos nacido con el Estado presente, pero a lo largo de la historia también es cierto, nos dice este libro que el Estado ha utilizado estrategias para poner al pueblo de su lado, para siempre tratar de ganarse a la gente y convencernos de estar de acuerdo con lo que ellos tratan de hacer. ¿Cuáles son estas estrategias? Bueno, en un primer momento, lo que siempre se ha aplicado es poner a la religión en nombre del Estado. Es decir, la religión siempre ha endiosado al Estado diciendo que era divino y contaba con la aprobación de Dios. Es por eso que a lo largo de la historia han crecido paralelamente la religión y el Estado, porque en muchas situaciones estaban unidos. La religión era parte de la política y era parte del Estado. De hecho, por ejemplo, a lo largo del catolicismo, siempre los estados pedían aprobación papal para armar matrimonios, tratados políticos y muchas otras situaciones económicas, siempre con el consentimiento del Papa porque era la representación de Dios. Y esto evidentemente hacía que la gente estuviera más de acuerdo con lo que dijera el Papa. Otras situaciones similares, por ejemplo, en Egipto, el mismo faraón era un dios. O en Roma, donde se llevaba la ceremonia de la apoteosis, una ceremonia en la cual los emperadores romanos que habían fallecido eran convertidos en dioses literalmente para los romanos. Esto significaba que un Augusto, un emperador que estuviera vivo, fuera visto casi como un dios porque al fallecer se iba a convertir en uno. Esto hacía que la gente estuviera evidentemente más resignada a cualquier pensamiento de rebelión que pudiera presentársele. También utilizan el patriotismo y el territorio a su favor, diciéndonos que nosotros pertenecemos a un territorio y nosotros le debemos nuestra vida a este sentido patriótico. Y es con esta excusa del patriotismo por la cual, y también de la religión, justamente en este aspecto, por la cual se han empezado guerras, donde la realidad es que los únicos beneficiados en este negocio de las guerras son los políticos. Rothbard es un anarcocapitalista, un anarquista que piensa que el Estado no debería existir en absoluto, ni una pizca de Estado, que por su propia autosuficiencia el pueblo podría regular sus propias estructuras y sus propios sistemas sin ayuda del Estado, todo con una privatización total. Milei, si bien es cierto, es anarcocapitalista en lo filosófico, él es minarquista en lo económico, en lo político, según nos ha comentado. Esto quiere decir que él no piensa en una desaparición por completo del Estado, sino que piensa siempre reducirlo hasta cierta proporción, pero no desaparecerlo por completo porque es algo complicado de hacer en el mundo actual. Pero ¿por qué Rothbard dice esto? ¿Es de verdad posible un mundo donde no exista el Estado? Es la gran duda que existe también. Bueno, según Rothbard, todo podría privatizarse porque si algo es verdaderamente necesario, una empresa privada o una privada pues invertiría para solucionar ese problema y de esa manera ganar dinero. Como capitalismo, simplemente. Por ejemplo, si es que hace falta una carretera, entonces una privada podría construir la carretera y después cobrar peajes para poder recuperar su inversión. Igual un colegio, igual
la seguridad, los hospitales, la salud, lo que sea. Según Rothbard, absolutamente todo es más eficiente con una empresa privada de por medio, por las privadas. Justamente Milley constantemente dice la frase de un mejor producto a un menor precio. Es capitalismo sencillo, con las privadas que siempre van a buscar ganar dinero y van a buscar siempre vencer a la competencia. Se va a ofrecer algo mejor que algo estatal, que no compite con nada y va a ofrecer un producto de menor calidad. Yo creo que sería interesante que tú leas el libro para que saques tus propias conclusiones y mires si es que de verdad tú crees que es posible que se elimine por completo el Estado. Hay algunas cosas que convencen, otras que no tanto, pero son ideas por lo menos interesantes. Nos habla también de la servidumbre involuntaria, que es el hecho de estar contribuyendo con impuestos, de las libertades que son necesarias, como la libertad personal, la libertad de expresión, la libertad de poseer armas. Como había comentado, según Rothbard, es muy importante que las personas tengan libertad de seguridad. Y según él, una reducción en las armas en la sociedad no disminuye los homicidios. Nos presenta algunos datos y estadísticas que nos indican que no hay reducción entre los países que tienen ilegalidad de armas y los países que sí. Hay un tema del libro que me pareció muy interesante, que es el bienestar y el estado asistencialista, en el cual Rothbard nos dice que hay unos pobres falsos, entre comillas. Son personas que se aprovechan de la asistencia robándole a alguien que contribuye. Él está en contra total de la asistencia social, los llamados subsidios, es decir, las ayudas que se hacen supuestamente a personas con menos recursos, de personas con más recursos, entre comillas, cuando no siempre lo son simplemente personas que trabajan y pagan sus impuestos. Según Rothbard, esto solamente va a generar una sociedad ociosa. Y la única manera de combatir la miseria es restringiendo estas leyes que van a, pues generar esta sociedad ociosa. Y es algo natural. Si es que tú no premias la meritocracia, entonces lo que vas a premiar es la ociosidad. Digamos, si es que tú trabajas muy duro, pues tú vas a querer recibir frutos de ese trabajo, y si es que no se te compensa como tú esperas que se te compense, entonces vas a invertir tu dinero en otro lado, o simplemente vas a rendirte y vas a decir, bueno, voy a recibir la asistencia social y no voy a hacer nada. Es lo que este tipo de sociedades, pues premian, la ociosidad. Rothbard denomina a los ricos como las gallinas de los huevos de oro. Es decir, si tú matas a la gallina, ya no va a poner los huevos de oro, que son esenciales para el crecimiento de cualquier país, es decir, el oro, el dinero. No puedes simplemente matar a la gallina cobrándole más impuestos. Y es por eso que para Rothbard no se le pueden cobrar impuestos a estas gallinas, es decir, a los ricos. No le hace ningún beneficio ahuyentar a la inversión privada de la sociedad, porque al final aquellas empresas que son más ricas, aquellos individuos que tienen mayor poder adquisitivo, pueden simplemente irse a otro lado a invertir su dinero, mientras que las personas más pobres no tienen la capacidad de hacer esto, no pueden salir de este país donde viven. Entonces, hay otros temas de los cuales nos habla el libro, como cómo es que el Estado crece como un parásito, el Banco Central, el monopolio de la inversión de billetes que genera inflación, sobre el oro, que Murray Rothbard defendía como la forma de economía más legítima, otros tipos de asistencialidades y en general ya después la implementación, construcciones, formas de privatización y otras muchas cosas de las cuales no voy a hablar ahora mismo porque son muchas más. Entonces quería hablar de lo principal, lo que me había parecido más interesante, pero también hay más cosas que si es que te gustan, te gustaría de las que hable, en otro video puedo hablar con muchísimo gusto. Lo curioso es que a pesar de que este libro haya sido escrito en 1973, sigue representando muchos de los problemas en la actualidad de la gran mayoría, por no decir todos los países del mundo. Y es que es interesante porque hace que te sientas identificado con la idea de la que trata, esta idea anti-Estado. Yo creo que
Es un libro que todos deberían leer, que se los recomiendo a full, porque les he tratado de dar la información más general de lo que habla el libro, pero tiene muchos más temas. No he profundizado en el tema económico porque yo no soy economista, pero por supuesto que también habla del tema económico. Y si es que tú quieres entender el pensamiento de Javier Milei, pues leer este libro es prácticamente como leer a Javier Milei, porque podríamos decir que Milei es un discípulo de Rothbard. Entonces, nada, te lo recomiendo si es que quieres aprender un poco más de todo este tema de política. Y nos vemos en el próximo video. Si es que te ha gustado, recuerda darle like, suscribirte, compartirlo. Y nada, sobre todo agradecerte por ver el video. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.